Vengo con una palabra de Dios para ti. Dios te bendiga. El libro de Gálatas capítulo 5 verso 16 dice: andad en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, decía Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En este tiempo, Dios nos deja esta palabra que fue escrita desde hace muchos años, para que entendamos que la verdadera vida que produce salud física, emocional y espiritual es la vida del Espíritu. Aunque debemos entender, como el mismo Pablo aconseja a la iglesia en el libro de Corintios, en su segunda carta, capítulo 4, verso 4, dice: en los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca el Evangelio. Dicho este capítulo, es importante entender que la palabra de Dios para ti, para nosotros en el día de hoy, nos enseña que la verdadera vida eterna se cosecha en una vida guiada por el Espíritu Santo. Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 8, verso 1, dice: ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús, para aquellos que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. En esta parte que hemos leído vemos algo interesante, y es que el apóstol resalta todo lo que dentro de la conducta del ser humano puede provocar la perdición de nuestras almas. Por ejemplo, vimos rápidamente que habla acerca de estas manifestaciones de la obra de la carne. La obra de la carne no es más que esto cuando habla de adulterio. El adulterio no es más que la infidelidad entre un matrimonio que ya está establecido por la ley y por Dios. Entonces, tú que me estás escuchando, que me estás viendo, debes entender que si deseas vida eterna, que si deseas una vida próspera, tú necesitas alejar de ti el adulterio, la fornicación, que no es más que el sexo fuera del matrimonio establecido por Dios. Hoy en día la fornicación es algo a la moda. Ya la persona no se da valor, no le da valor a su vida, no le da valor al sexo como Dios lo creó. El sexo fue creado para la procreación, no para el malinterpreto de todo lo que tiene que ver con este tipo de prácticas. Vemos aquí que habla de inmundicia, habla de lascivia. La inmundicia es toda práctica que te aleja de Dios y que no te hace acepto ante la presencia del Señor. Vemos también la lascivia, que son todos los deseos desenfrenados que te alejan de la comunión con el Dios Todopoderoso. Habla de la idolatría, que no es más que el poner a algo en tu vida primero que a Dios. También es importante entender que la idolatría se traduce en adorar dioses de madera, de yeso, de palo, de hierro y otros más. Pero está la idolatría, que es la idolatría del ego, del yo, la egolatría. Cuando yo me pongo por encima de Dios y no me importa qué diga Dios acerca de mis planes. Por lo tanto, este tiempo Dios te envía esta palabra para que te alejes también de la hechicería, para que no tengas enemigos, para que dejes los pleitos, también los celos, las iras, también las contiendas, las divisiones y las herejías.
las envidias, los homicidios. Dicho sea de paso, no solo se asesina con un instrumento de matar. Hay palabras que matan el alma. Hay palabras que un padre le dice a un hijo que lo matan emocionalmente. Hay palabras que una mujer le dice al hombre, que el hombre le dice a la mujer como esposo, esposa, que matan el alma. Por eso aquí habla de homicidas, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, dice Pablo, las cuales él amonesta a la iglesia. ¿Para qué? Para que se alejen de esta práctica. No obstante, la palabra de Dios para ti hoy se conjuga en esto. Una vida de gozo, una vida plena, solo se disfruta a través de la dirección del Espíritu Santo. Cuando en nosotros abunde el amor, cuando en nosotros abunde la paz, cuando en nosotros abunde la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, cuando haya mansedumbre, cuando haya todas estas cosas, no habrá ley que nos condene. Ahí mismo, si usted puede, rapidito, búsquese en Romanos 8, verso 4, donde dice algo interesantísimo, pero voy a leer desde el verso primario para que usted entienda. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, porque la justicia de la ley para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para finalizar esta palabra, San Juan 3:16 dice que Él envió, de tal manera envió Dios a su Hijo, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De igual manera le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es la vida más victoriosa, porque andar en el Espíritu es andar con Dios, como lo hizo Enoc, aquel hombre que fue traspuesto y llevado al cielo sin ver muerte, porque la religión de aquel hombre era andar con Dios. ¿Sabe una cosa? Religión no salva al ser humano. Es la religión limpia y sin mácula la que presenta Santiago en su carta. Por lo tanto, es tiempo de andar en el Espíritu.